La primera corteza cortó el viento de Montana aullando como un cuchillo. El sheriff Ethan Miller miró a su pastor alemán en el espejo retrovisor. Las orejas de Scout de repente alerta, el cuerpo rígido de tensión. La nieve arrojó el parabrisas de su vehículo de patrulla cuando la visibilidad cayó a solo pies. Maddie, de 8 años, se sentó en silencio en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos cuando Scout ladró nuevamente. Más urgente esta vez. ¿Qué es, chico? Ethan murmuró, desacelerando el camión. Fue entonces cuando lo vio. El débil naranja brilla a través de la cortina de blanco. Scout se quejó, rascándose frenéticamente en la ventana. Cuando Ethan se detuvo, el olor lo golpeó. Goma ardiente, gasolina. Un sedán medio enterrado en la nieve, las llamas lamiendo su capucha. Él entrecerró los ojos a través de la tormenta de nieve. Algo se movió adentro. No, alguien. Quédate aquí, ordenó Maddie, aunque de todos modos rara vez se movió sin Scout. Corriendo hacia los restos, el frío olvidado, Ethan lo vio. Una pequeña mano presionada contra la ventana y el destello de lo que no podría ser cadenas. Apareció la cara de un niño, con los ojos muy abiertos con terror, la boca abierta en un grito que no podía escuchar sobre la tormenta. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. River Creek, Montana, una vez no había sido más que un punto en el mapa, un lugar donde los viajeros se detuvieron para gasolina antes de continuar hacia el Parque Nacional Glacier. La ciudad se sentó ubicada en un valle rodeado de altuin pinos y montañas que se volvieron púrpura al anochecer. Main Street presentó The Essentials, a Rainer, Anwar Store, Small Serif's Office y la iglesia donde la mayoría de los 3,000 residentes de la ciudad se reunieron los domingos. Era el tipo de lugar donde la gente todavía traía guisos cuando alguien cayó enfermo y los niños jugaron sin supervisión hasta que las farolas se encendieron. Pero al igual que muchos pueblos pequeños con fachadas perfectas para imágenes, River Creek albergó sombras debajo de su chapa vecina. Los susurros viajaron a través de bancos de la iglesia sobre el dinero de la donación faltante. Y ciertos temas se callaron cuando el alcalde Hoyoway entró en el restaurante para su café de la mañana. Ethan Miller no había nacido en River Creek. Había llegado hace 3 años con un Maddie de 8 meses y heridas que no eran visibles. La gente del pueblo sabía que había servido en el extranjero de alguna manera que nunca discutió, y que la muerte de su esposa lo había dejado el único cuidador de una hija que había dejado de hablar poco después del fallecimiento de su madre. Respetaron su tranquila competencia como sheriff, incluso si algunos encontraron su franqueza desagradable. La cabaña de Ethan se sentó en las afueras de la ciudad, retrocediendo la tierra del bosque nacional. No era nada lujoso. 3 dormitorios, una cocina abierta, sala de estar con chimenea de piedra y un porche envolvente donde bebía café al amanecer mientras Scout patrullaba el perímetro. Las paredes mostraban la obra de arte de Maddie junto con fotografías de una mujer sonriente con el mismo cabello castaño rizado de Maddie. Jessica Miller, Trace Anos. Scout no era solo una mascota. El pastor alemán había sido entrenado primero como un perro de servicio militar, luego se recuperó para apoyar las necesidades de Maddie. El vínculo entre el niño y el perro corrió al alma. Scout anticipó las crisis de Maddie antes de que ocurrieran y proporcionó una terapia de presión cuando el mundo se volvió demasiado abrumador. Si bien Maddie ya no hablaba palabras, se comunicó a través de un lenguaje de gestos que Scout y Ethan habían aprendido a interpretar con cuidadosa atención. La D.R.A. Sarah Thompson había sido la que sugería Scout, la única persona además del diputado Tom Winters a quien Ethan consideraba un amigo en River Creek. Dirigió la clínica médica con eficiencia tranquila y nunca empujó a Maddie a hablar durante sus registros semanales. La sesión de terapia había llegado tarde. El Dr. Willis, el especialista en Maddie del condado vecino, había querido discutir nuevas técnicas de comunicación, y Ethan había perdido el logro de tiempo. Ahora conducían a casa a través de la peor tormenta de nieve de la temporada, el día más corto del año, que ya se rindió a la oscuridad a las 4 de la tarde. «Estaremos en casa pronto, Firefly», dijo Ethan, mirando a Maddie en el espejo retrovisor. Ella miró por la ventana, una mano enterrada en el grueso pelaje de Scout, su expresión ilegible. El perro yacía protectora a su lado, siempre vigilante, siempre observando. El terapeuta había informado de pequeños progresos hoy. Maddie había dibujado una foto de su familia, incluida Jessica. Era la primera vez que dibujaba a su madre desde el funeral. Y la corteza de Scout perforó el silencio. Los instintos militares de Ethan aumentaron inmediatamente sus sentidos. El pastor alemán nunca ladró sin causa.
Ethan tiró del camión hacia el hombro, nevando debajo de los neumáticos. A través de la ventana del pasajero, por el terraplén, las llamas naranjas crearon un espeluznante brillo contra la nieve blanca. Su corazón golpeó mientras agarraba su linterna y el kit de emergencia que mantuvo detrás del asiento. «Cierre las puertas», instruyó a Maddie, sabiendo que Scout no la dejaría seguir. «Volveré». La nieve llegó a mediados, se caminó por la pendiente, cada paso golpeando la corteza en polvo debajo. El sedán se había vuelto de la nariz en una zanja, sus ruedas traseras todavía en parte en el camino. Las llamas habían envuelto el compartimento del motor, goteando hacia la cabina. A través de la ventana lateral del conductor, Ethan podía distinguir una figura caída, un hombre adulto, inmóvil, que cubría la sangre del costado de su cara. Probó la puerta, bloqueada. Usando su linterna, rompió la ventana, alcanzó la mano para verificar un pulso y no encontró ninguna. El olor a alcohol era inconfundible. Esto no había sido solo malas condiciones climáticas. Luego lo escuchó, un gemido del asiento trasero. Brillando su luz a través del interior lleno de humo, la sangre de Ethan se enfrió. Una pequeña figura se acurrucó en el piso detrás del asiento del conductor. No solo acurrucado, restringido. El metal brillaba en el haz de la linterna, los enlaces de cadena envueltos alrededor de delicadas muñecas aseguradas al marco de metal debajo del asiento delantero. «Soy el sheriff Miller», llamó. «Te voy a sacar». La puerta trasera estaba cerrada desde el interior con cerraduras de seguridad para niños. La puerta del pasajero delantero fue aplastada contra un árbol. El humo se espesó cuando las llamas se extienden por el capó. No hubo tiempo para llamar a la copia de seguridad. Ethan rompió la ventana trasera con su linterna, limpiando el vaso con la manga. La niña, una niña que podía ver ahora, levantó la vista con enormes ojos, aterrorizado más allá de las lágrimas. Su ropa estaba sucia, su cabello enmarañaba. Las cadenas le impidieron llegar a la ventana. «Cubre Cara», gritó mientras trepaba a la mitad de la ventana. El calor se estaba volviendo insoportable, el humo se ahoga. Sus dedos buscaban con las cadenas, encontrándolas aseguradas con un candado. «No hay llave a la vista». Tiró su arma de servicio, le indicó a la niña que se alejara y disparó la cadena donde se conectó al marco. El ruido era ensordecedor en el espacio cerrado. La niña se estremeció, pero no gritó. Ethan metió su arma y la empujó hacia él, su cuerpo terriblemente ligero en sus brazos. Mientras retrocedía por la ventana, las llamas llegaron al tablero. La acunó contra su pecho y corrió, nieve volando alrededor de sus botas, pulmones ardiendo con esfuerzo y humo. Estaban a 20 yardas de distancia cuando el tanque de gasolina se encendió con un robo atronador, enviando una bola de fuego al cielo nocturno. En el camión, Scout ladró frenéticamente y la cara pálida de Maddie presionó la ventana. Ethan desbloqueó la puerta, colocando a la niña cuidadosamente en el asiento trasero al lado de su hija. «Está bien», le dijo, aunque claramente no lo era. «Estás a salvo ahora». Bajo la luz del domo, pudo verla claramente por primera vez. 12, tal vez 13 años, con cabello rubio enredado y mejillas huecas. Debajo de la tierra y el terror, tenía características delicadas que le recordaban dolorosamente a Jessica. La cadena todavía colgaba de sus muñecas, piel cruda visible debajo del metal. Ethan Radio Dispatch. «Este es el sheriff Miller. Necesito una ambulancia en el marcador 22 de la milla en la autopista 91. Tengo una mujer juvenil, posible víctima de secuestro. Un DOA macho adulto en la escena. Fuego del vehículo. Acerca». Mientras esperaba la respuesta, agarró su manta de emergencia y su kit de primeros auxilios. La niña no se estremeció cuando envolvió la manta alrededor de sus hombros, pero sus ojos nunca dejaron su rostro, como si evaluara si representaba seguridad o simplemente otro peligro. Maddie, típicamente cauteloso de extraños, se acercó a la niña. Con Salem Kerr, ella tomó el borde de la manta y la metió de manera más segura alrededor del recién llegado. Scout, siempre en sintonía con las emociones de Maddie, colocó suavemente la cabeza sobre el asiento entre ellas. En el espejo retrovisor, Ethan observó cómo Maddie buscaba lentamente la mano encadenada de la niña, su toque de plumas con los dedos magullados del extraño. Era la primera vez que había visto a su hija tocar voluntariamente a cualquiera además de lo explorador desde que Jessica murió. «Se acerca la ayuda», prometió Ethan suavemente. «Vas a estar bien». La niña le devolvió la mirada, los ojos atormentados más allá de sus años, claramente sin creerlo.
Las luces fluorescentes del centro médico River Creek arrojan sombras duras a través de la sala de espera donde se sentaba Ethan. Su uniforme todavía olía a humo. Maddie se había quedado dormido contra su hombro, explorador vigilante a sus pies. En el pasillo, a puerta cerrada, la doctora. Sarah Thompson estaba examinando a la chica que habían encontrado, la niña que todavía no había hablado una sola palabra. La Dra. Thompson emergió. Su cabello auburn se retiró en una práctica cola de caballo, líneas de agotamiento que arrugaban su frente. ¿Podemos hablar en privado? El diputado Tom Winters, que había llegado para tomar la declaración de Ethan, asintió hacia Maddie. «La vigilaré, jefe». Ethan siguió al doctor Thompson a una pequeña sala de consulta, sus botas pesadas en el piso de linóleo. Está desnutrida, deshidratada y tiene múltiples contusiones en varias etapas de curación, dijo Sarah sin preámbulo. Las marcas en sus muñecas son consistentes con la moderación a largo plazo. Hay quemaduras de cigarrillos en la espalda baja. La mandíbula de Ethan se apretó. Agresión sexual. No evidencia de eso, gracias a Dios. Pero este no es un incidente único, Ethan. Este niño ha sido abusado sistemáticamente. ¿Alguna identificación sobre ella? Partido de la persona desaparecida. Sarah sacudió la cabeza. Nada, ninguna identificación en ella o en el vehículo. El hombre, John Doe por ahora, tampoco tenía identificación. Ella no ha hablado, ni siquiera para decirme su nombre. ¿Las cadenas? Ethan preguntó. Tuvimos que cortarlos. Los he embolsado para obtener evidencia. Ella dudó. ¿Hay algo más? Cuando la examinaba, ella seguía dibujando estos. Sarah deslizó un bloc de notas de hospital en el escritorio. En él había dibujos crudos de una casa grande con columnas y figuras de palo con caras enojadas. ¿Significa algo para ti? Antes de que Ethan pudiera responder, se abrió la puerta. El alcalde Richard Hoyoway se quedó allí, su imponente marco llenando la puerta, el cabello plateado inmaculadamente diseñado a pesar de la hora tardía. Detrás de él flotó a Leonard Pique, jefe del ayuntamiento. «Escuché que tenemos una situación», dijo Hoyoway. Su voz llevaba la autoridad suave que le había ganado 5 términos. Niño encontrado en circunstancias sospechosas. Ethan se puso de pie. «Esta es una investigación activa, alcalde. Informaré al consejo cuando sea apropiado». «Por supuesto, por supuesto». Hoyoway sonrió con fuerza. «Pero dadas las circunstancias, ya he llamado a los servicios estatales. Estarán aquí mañana para recolectar el niño. Procedimiento estándar». «Con el debido respeto», intervino Sarah, «esta niña está traumatizada. Mudarla a una instalación extraña en este momento sería perjudicial para su recuperación». «La ley está clara», dijo Pique, su cara delgada pellizco. «No hay tutor identificado, sin opciones de colocación local». Ethan reconoció la maniobra política. Hoyoway quería que esto envolviera rápidamente. La niña se retiró antes de que pudiera hablar, antes de que alguien hiciera demasiadas preguntas sobre una niña encadenada en su pequeña ciudad virgen. «En realidad», dijo la doctora Thompson, su barbilla levantando ligeramente, «hay una opción local. El sheriff Miller es una colocación de crianza de emergencia aprobada. Su hogar ya ha sido examinado por las necesidades especiales de su hija». La sonrisa del alcalde Hoyoway se congeló. «Seguramente nuestro sheriff está demasiado ocupado para enfrentarse a otro niño, especialmente uno que requiere una atención especializada». «Me las arreglaré», dijo Ethan rotundamente. El silencio resultante se estiró hasta que Pique lo rompió. «Bueno, temporalmente, entonces, hasta que se puedan hacer los arreglos adecuados». Después de que se fueron, Sarah dejó escapar un aliento. «Lamento ser voluntario, pero algo sobre su reacción». «Me di cuenta», dijo Ethan. Hoyoway parecía terriblemente ansioso por enviarla fuera de la ciudad. «La cosa es», Sarah bajó la voz, «creo que está respondiendo a su hija». Cuando la enfermera mencionó que tenía una niña, parecía menos asustada. Podría ayudar su recuperación a estar cerca de otro niño. A menos que traumatice a Maddie, Ethan se frotó el cuello. Los últimos 3 años se trataron de crear estabilidad para su hija. Traer a casa a un extraño traumatizado era un riesgo. «Solo por unos días», presionó Sarah, «hasta que sepamos más». 3 horas después, Ethan llevó a la niña dormida a su casa. Su ligero peso apenas se registró contra su pecho. El hospital había proporcionado ropa limpia,
pantallas de aguas y una camiseta que colgaba libremente en su delgado marco. Su cabello rubio, lavado y peinado, enmarcado una cara que parecía más joven en el sueño. La colocó en la habitación de invitados, anteriormente su oficina, ahora convertida apresuradamente con sábanas frescas y una luz nocturna extra. Scout acolchó detrás de él, olfateando cuidadosamente al borde de la cama antes de establecerse en la alfombra junto a ella, claramente designándose guardián. ¿Te quedas con ella?, Ethan susurró. Los ojos inteligentes de Scout se encontraron con los suyos, inquebrantables. Muy bien, entonces. Cuídala. A la mañana siguiente, Ethan encontró a Maddie sentado con las piernas cruzadas afuera de la puerta de la habitación de invitados, abierta el libro para colorear antes que ella. A su lado, una bandeja contenía tostadas, huevos revueltos y jugo de naranja. Breakfast debe haberse preparado. Mañana, Firefly dijo suavemente, «Haces eso para nuestro invitado». Maddie asintió y empujó un pedazo de papel doblado hacia él. Dentro, en su cuidadosa letra, había una sola palabra: Abby. «Abby, ¿es ese su nombre?», Ethan preguntó, sorprendido. Maddie sacudió la cabeza, luego señaló su dibujo, una chica con cabello rubio. «¿Quieres llamarla Abby?». Un asentimiento solemne. La puerta se abrió luego, revelando a la niña agarrando el marco de la puerta, explorando los talones. Sus ojos se lanzaron entre ellos, cauteloso como un animal acorralado. «Buenos días», dijo Ethan suavemente. «Soy Ethan. Esta es mi hija, Maddie». Maddie levantó su dibujo, luego señaló a la niña, luego al nombre que había escrito. Los ojos de la niña se abrieron ligeramente. Llegó tentativamente para el periódico, lo estudió, luego miró a Maddie con el primer indicio de algo más allá del miedo en su expresión. «Maddie pensó que te gustaría que te llamen Abby mientras te quedas con nosotros», explicó Ethan. «A menos que prefiera decirnos su nombre real». La niña se detuvo, sacudió la cabeza una vez, agarrando el dibujo en su pecho. «Está bien», dijo Ethan. «No hay presión. Parécele que Maddie te hizo desayunar». Como si estuviera la señal, Maddie empujó la bandeja hacia adelante, luego retrocedió, dando espacio a Abby. El gesto, tan considerado de un niño que luchó con las señales sociales, hizo que el pecho de Ethan se endureciera de orgullo. La mano de Abby tembló mientras alcanzaba un tostado. Ella tomó un pequeño bocado, luego otro, hambre superando la precaución. El teléfono de Ethan vibró. Un texto de Tom. Placas en el vehículo reportado robado 3 estados sobre. Impresiones del conductor en el sistema. Petty Criminal Amado Ray Kruger. No hay conexión aparente con los casos de niños desaparecidos. Alcalde pidiendo actualizaciones por hora. Mirando a Abby desayunando con cautela el desayuno que había preparado su hija silenciosa, Ethan sintió el peso familiar de la responsabilidad al resolver sus hombros. Algo no estaba bien en esta situación, y sus instintos, los que habían mantenido viva su unidad en las zonas de guerra, gritaban una advertencia. Pasaron 3 días en un delicado baile de aclimatación cautelosa. Ethan había tomado licencia de emergencia, citando las necesidades de Maddie, aunque en verdad no podía soportar la idea de dejar a Abby con un extraño. La niña todavía no había hablado, pero el terror en sus ojos se había suavizado al cansancio. Ella siguió a Maddie como una sombra, aceptando el papel que la hija de Ethan le había asignado sin protestar. En su tercera mañana juntos, Ethan se paró en la ventana de la cocina, mirando a las chicas en el patio trasero. La nieve cubrió el suelo, pero el sol había surgido, lanzando largas sombras azules a través de la extensión blanca. Maddie le estaba mostrando a Abby cómo construir un muñeco de nieve, sus manos revestidas de guiñadas señalando animadamente. El explorador saltó a su alrededor, empujando la bola de nieve con la nariz, moviendo la cola. «Nunca pensé que vería eso», dijo el diputado Tom Winters, aceptando el café Ethan le entregó. Maddie jugando voluntariamente con otro niño. «Lo sé». Ethan no pudo evitar la maravilla de su voz. Es como si el silencio de Abby se sienta cómodo. No hay presión para responder. Tom bebió su café, vapor empañando sus anteojos. ¿Alguna palabra de la chica? ¿Nombre? ¿De dónde es? Nada. Sara dice que podría ser mutismo inducido por trauma o simplemente temer. Ethan se apartó de la ventana. ¿Qué tienes? Tom sacó una carpeta de su chaqueta. Informe de la autopsia sobre nuestro John Doe, Ray Kruger. La causa de la muerte fue el accidente, pero estaba volando alto en metanfetaminas. Carrera criminal, en su mayoría delitos de drogas en Nebraska y Wyoming.
Conexión con la trata de niños. Nada concreto. Pero aquí es donde se pone interesante. Tom volteó una página. $10,000 en efectivo en el pozo de la llanta de repuesto. Y esto produjo una bolsa de evidencia que contiene un recibo arrugado. Lo encontré en su bota. Es para una transferencia de cable a una cuenta en los Caymanes, fechados la semana pasada. $50,000. Ethan estudió el periódico. ¿Pago por la entrega? Esa es mi suposición. Pero la parte extraña, el titular de la cuenta, Pristine Futures LLC, suena a una campana. Ethan frunció el ceño. ¿Debería? Parecía familiar, así que cavé un poco. Pristine Futures figura como un importante donante de la última campaña del alcalde Hoyoway. Están registrados como un servicio de facilitación de adopción. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de invierno se arrastró por la columna vertebral de Ethan. ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? Esto podría estar conectado con lo que le estaba pasando a esa niña. Sí, se me pasó por la cabeza. La voz de Tom bajó. Hay más. Recibí una llamada de la oficina del sheriff del condado de James. Aparentemente, recogieron a una mujer hace 2 días, colgados, histéricos, alegando que su novio se encontraría con el paquete, pero nunca se mostraron. Dijo que les pagaban para transportar a un niño a un centro de distribución en Idaho. Ethan pasó una mano sobre su rostro. Jesús. Ella dio una descripción. Rubia, alrededor de los 12 años. Tom se encontró con su mirada. ¿Suena familiar? Afuera, Abby había dejado de construir el muñeco de nieve. Se puso de pie, mirando la línea de árboles más allá del patio, su cuerpo tenso como alambre. Scout notó, moviéndose a su lado, alerta de orejas. Algo está mal, dijo Ethan, estableciendo su taza. Antes de que pudiera moverse, un elegante SUV negro se detuvo en su camino de entrada. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto con un abrigo costoso, una mujer con una chaqueta cortada de piel a su lado. ¿Esperando compañía? Tom preguntó. No. Ethan pisó el porche cuando la pareja se acercó. ¿Puedo ayudarle? El hombre extendió una mano. William Preston. Esta es mi esposa, Eleanor. Entendemos que encontraste a nuestra hija. Ethan no tomó la mano ofrecida. ¿Tu hija? Abigail, dijo la mujer, su voz rompiendo. Abigail Preston. Hemos estado buscando en todas partes por ella. Afuera, Abby había retrocedido contra el cobertizo, Scout posicionándose entre ella y los visitantes. Maddie se quedó congelada, con los ojos corriendo entre Abby y los extraños. Entra, dijo Ethan. Deberíamos hablar. En la cocina, Eleanor Preston produjo fotografías. Una niña rubia sonriente de pie entre la pareja frente a una gran casa colonial, otra de la niña a caballo, un retrato escolar. Se escapó hace 3 semanas, explicó William. Estado frenético. Cuando escuchamos sobre la niña encontrada cerca de River Cree, ¿te importa si le pregunto por qué corrió? Tom interrumpió. La mandíbula de William se apretó. Abigail tiene algunos problemas emocionales. Fue adoptada a los 6 años. Tuvo una primera infancia difícil. La hemos tenido en terapia, pero a veces obtiene estas ideas. Se vuelve desafiante. ¿Qué tipo de ideas? Ethan presionó. Eleanor se tocó los ojos con un pañuelo monograma. Ella nos acusó de cosas terribles. Dijo que no éramos sus verdaderos padres, que la habíamos robado. Fue desgarrador. Ethan estudió las fotos. La semejanza estaba allí, ciertamente, pero algo se sentía. La niña en la imagen sonrió, pero sus ojos tenían una planitud, un vacío que reconoció por los soldados que habían estado en la batalla demasiado tiempo. El hombre con el que fue encontrado, continuó William. Creemos que puede haberla preparado en línea, la convenció de huir. Cuando escuchamos lo que sucedió, el señor Preston, dijo Ethan con cuidado, la niña que encontramos estaba encadenada dentro de ese vehículo, restringida físicamente. Los Preston intercambiaron una mirada. Tal vez este hombre la secuestró después de huir, sugirió Eleanor. Aprovechó un niño vulnerable. Y las viejas lesiones, el cigarrillo arde, los signos de desnutrición prolongada. La cara de William Preston se endureció. ¿Nos estás acusando de algo, sheriff? Porque te aseguro que somos muy prominentes en nuestra comunidad. Estoy en la junta del First National Bank. Eleanor preside 3 fundaciones caritativas. Solo estoy tratando de entender la situación,
dijo Ethan de manera uniforme. La niña no ha hablado desde que la encontramos. ¿Está claramente aterrorizada? Por supuesto que lo es, dijo Eleanor. Ella ha pasado por una experiencia traumática. Por eso necesitamos llevarla a casa, volver a sus médicos, su sistema de apoyo. Tendré que verificar su identidad y su relación con el niño, intervino Tom. Procedimiento estándar. Absolutamente. William alcanzó su abrigo, produciendo una carpeta de cuero. Trajimos todo. Certificado de nacimiento de Abigail, documentos de adopción, registros médicos. Ya hemos hablado con el alcalde Hoyoway, quien nos aseguró la cooperación total de la ciudad. Por supuesto que lo hicieron. Si no te importa, dijo Ethan, me gustaría que el doctor Thompson examine estos registros y tendremos que ver cómo reacciona la niña hacia ti. Su nombre es Abigail, dijo Eleanor, afilado de voz, y ella es nuestra hija. Por favor, preguntémosle, ¿de acuerdo? El grupo se movió a la ventana. Afuera, Maddie se había acercado a Abby, quien permaneció presionado contra el cobertizo, Scout violent a su lado. Abigail, llamó Eleanor a través del vidrio, saludando. Cariño, son mamá y papá. Hemos estado muy preocupados. La transformación fue inmediata y horrible. La cara de Abby se agotó de color. Sus rodillas se doblaron y se hundió en la nieve. Los brazos se envolvieron a su alrededor, balanceándose de un lado a otro. Un sonido alto y agudo le escapó. El primer ruido Ethan la había escuchado hacer. Maddie cayó de rodillas al lado de Abby, sus propios ojos muy abiertos con alarma. Scout ladró bruscamente, colocándose más firmemente entre las niñas y la casa. «Está molesta», dijo Ethan, alejándose de la ventana. «Creo que es mejor si te vas por ahora». «Esa es nuestra hija», roce la voz de William. «No nos vamos sin ella». «Señor, su hija está claramente angustiada por su presencia», dijo Tom. «Como aplicación de la ley, tenemos el deber de garantizar su bienestar mientras investigamos». «¿Investigar qué?», William exigió. «Hemos proporcionado documentación. Hemos identificado a nuestro hijo desaparecido. El alcalde Hoyoway ya ha iniciado la transferencia de la custodia». «El alcalde Hoyoway no tiene esa autoridad», dijo Ethan con frialdad. «Y hasta que esté satisfecho de que devolverle a este niño sea lo mejor para su mejor interés, ella se queda aquí». «Escucharás a nuestro abogado», espetó William, tomando el brazo de su esposa. Se fueron. Ethan y Tom salieron. Abby todavía estaba balanceándose. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Maddie se sentó a su lado, una pequeña mano tentativamente acariciando el hombro de Abby. Ethan dijo suavemente, agachándose en la nieve ante ellos. «Se han ido ahora. Estás a salvo». Los ojos de Abby, salvajes de terror, encerrados en los suyos. Su boca se abrió, cerrada, se abrió de nuevo. Finalmente, surgió un susurro ronco. «No es seguro». Era la primera vez que hablaba. Ethan mantuvo su voz suave, aunque su corazón golpeó. «Abby, ¿conoces a esas personas?» Un asentimiento desigual. «¿Son tus padres?» Todo su cuerpo se estremeció. «No», susurró. «No mis padres». «¿Te lastimaron?» Otro asentimiento, tan leve que casi se lo perdió. «Está bien», dijo Ethan. «No dejaré que te lleven. Lo prometo». Ella lo miró, buscando la verdad en su rostro. «Otros». Esa noche, después de que ambas chicas finalmente estaban dormidas, Ethan llamó a Sarah Thompson. «La documentación de Preston parece legítima», dijo después de explicar la situación. «Pero algo no está bien. Los registros médicos enumeran las vacunas y las visitas de rutina, pero no hay nada en tratar las lesiones que observé. Ni un solo registro de desnutrición o cigarro de Burns. Podrían haber sido tratados en otro lugar, registros no transferidos. Posible, pero poco probable. Estos son archivos integrales de su médico de familia. Entonces, están forjados o el médico fue cómplice», concluyó Ethan. «Hay algo más», dijo Sarah vacilante. «Cuando examiné a Abby, noté una pequeña marca detrás de su oído. Al principio, pensé que era una marca de nacimiento, pero mirando más de cerca, parece ser un tatuaje. Desvainado, viejo, lo suficientemente pequeño como para estar oculto por su cabello. Es un número, 326 inch. Un número». Ethan frunció el ceño, como una identificación. «Esa sería mi suposición». «Ethan, ¿y si nunca fue adoptada formalmente?»
¿Qué pasa si fue comprada? La palabra colgaba en el aire entre ellos, fea pero imposible de ignorar. Los Preston mencionaron al alcalde Hoyoway, dijo Ethan lentamente. Y Tom encontró una conexión entre el dinero en ese automóvil y una compañía que donó a la campaña de Hoyoway. ¿Crees que nuestro alcalde está involucrado en la trata de niños? La voz de Sara cayó a un susurro. Creo que vale la pena investigar. Pero en silencio. Si los Preston están lo suficientemente conectados como para tener al alcalde en su bolsillo, debemos tener cuidado. A la mañana siguiente, Ethan encontró a Maddie sentada en la mesa de la cocina antes del amanecer, una hoja de papel antes que ella. Ella lo empujó hacia él cuando entró. Era un dibujo, Abby en una habitación grande con pisos de mármol, rodeado de otros niños. Los adultos con trajes se pararon alrededor del perímetro. Una pareja fue llevada a un niño que se parecía sospechosamente a los Preston. ¿Abby te contó sobre esto? Ethan preguntó suavemente. Maddie asintió, señalando su oído, luego a la parte posterior de su cuello. ¿Números? Los niños tenían números. Otro asentimiento. Ethan se agachó junto a su hija. Firefly, esto es muy importante. Abby tiene miedo de volver a este lugar. Los ojos de Maddie se llenaron de lágrimas. Ella asintió vigorosamente, luego dibujó un bosquejo rápido de una casa con una cerca a su alrededor, agregando figuras de palo afuera. Señaló a uno, luego a sí misma, luego a Ethan. ¿Quieres que se quede con nosotros? Maddie agarró su mano, apretándola con una fuerza sorprendente. Sus ojos suplicaban. Haré lo mejor que pueda, prometió. Ahora, ¿puedes quedarte con Abby un poco? Necesito hacer algunas llamadas. Su primera llamada fue a la oficina de campo del FBI en Helena. La agente Diana Carter escuchó sus preocupaciones. Prometió investigar los Prestons y el futuro prístino, pero advirtió que tomaría tiempo construir un caso. Mientras tanto, dijo, su prioridad es la seguridad del niño. Si estas personas son parte de una red de tráfico, no se rendirán fácilmente. Su segunda llamada fue la jueza Martha Blackburn, una jurista de la vieja escuela conocida por su feroz protección de los derechos de los niños. Ella acordó emitir una orden de tutela temporal de emergencia, manteniendo a Abby al cuidado de Ethan hasta que se pudiera completar una investigación adecuada. Pero Ethan advirtió, si estas personas tienen influencia, lucharán contra esto. Esté preparado. Estaba colgando cuando Scout comenzó a ladrar con urgencia desde arriba. Ethan tomó las escaleras dos a la vez, encontrando a Abby acurrucado en la esquina del baño, temblando violentamente. Oye, está bien. Se calmó, manteniendo su distancia. ¿Qué pasó? Mal sueño, susurró, con los ojos corriendo hacia la ventana. Vienen, siempre vienen. Nadie te está llevando a ninguna parte, le aseguró Ethan. He hablado con un juez. Puedes quedarte aquí por ahora. Ella lo miró, con la esperanza de inquietud, con incredulidad en su pequeña cara. No entiendes, dijo, su voz más fuerte que antes. Son poderosos. Compran gente. Me compraron. La declaración contundente golpeó a Ethan como un golpe físico. ¿Te compró? Abby envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas. Desde la casa de mármol. Los niños entran. Los niños salen con nuevos padres, pero no padres reales. Ella tragó con fuerza. Pagan mucho dinero. Más si eres bonita. Más si eres estadounidense. Los Preston te compraron, dijo Ethan. Las piezas cayeron en su lugar. De esta casa de mármol. Ella asintió. Hace 3 años. Tenía 9 años. Había documentos, pero no eran reales. Dijeron que mi nombre era Abigail. Dijo que tenía que olvidar mi nombre real. ¿Recuerdas tu nombre real? Ethan preguntó suavemente. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Hannah Miller. La coincidencia del apellido no se perdió en Ethan, pero se centró en mantener la voz tranquila. ¿Y tus verdaderos padres? ¿Los recuerdas? Mamá trabajaba en un restaurante. Papá fijó autos. Su voz cayó. Dijeron que mamá y papá estaban muertos en un accidente, pero no sé si eso es cierto. Wild los Prestons. Te lastiman, Abby Hannah. Ella miró hacia abajo. No siempre. Al principio, eran agradables, pero no los llamaría mamá y papá. No lo olvidarían. Eso los hizo enojar. Se levantó la manga, revelando una red de delgadas cicatrices. El señor Preston dijo que me pagó un buen dinero. Dijo que debería estar agradecido.
Los otros niños en su dibujo, continuó Ethan. Había otros en la casa de mármol. Hannah asintió. Loads. Algunos bebés, algunos mayores. También tenían números. Ella tocó el lugar detrás de su oído. El mío es 326. La casa de mármol. ¿Sabes dónde está? Una gran ciudad. Hacía frío. Condujimos mucho tiempo para llegar a la casa de los Preston. Chicago, tal vez, murmuró Ethan. O Minneapolis. Me encontrarán, susurró Hannah. Siempre encuentran a los que corren. No esta vez, dijo Ethan con firmeza. Esta vez los encontraremos primero. Más tarde ese día, se deslizó un sobrelizo debajo de la puerta principal de Ethan. En el interior había una sola hoja de papel con un mensaje escrito: «Devuelve lo que no es tuyo». Debajo de las palabras había una fotografía de la tumba de Jessica, la lápida profanada con pintura roja. La sangre de Ethan se enfrió. Cerró las puertas, revisó las ventanas y llamó a Tom. «Estoy enviando una patrulla para ver tu lugar», dijo su diputado después de que Ethan describió la amenaza. Y Ethan cabeó un poco en el accidente de su esposa. Las líneas de frenos fueron cortadas. El mundo parecía inclinarse debajo de los pies de Ethan. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez la muerte de Jessica no fue un accidente, y tal vez está conectado con lo que está sucediendo ahora». Esa noche, Ethan se sentó en su escritorio. Los viejos archivos de casos se extendieron ante él. Informe de accidentes de Jessica, recortes de periódicos, documentos de seguro. Hace 3 años, su esposa había estado conduciendo a casa desde su trabajo en la oficina de registros del condado cuando su automóvil salió de Lookwood Road golpeando a un árbol. Ella había muerto al instante. La investigación dictaminó un trágico accidente, falla del freno en una noche lluviosa. Pero Jessica lo había llamado esa tarde, entusiasmada por algo que había descubierto en el trabajo. «No tiene sentido», dijo. «Estos registros de adopción. Las fechas no coinciden y los senderos de dinero. Ethan, creo que algo ilegal está sucediendo». Había prometido explicar cuando llegó a casa, pero nunca llegó. Ethan había sido demasiado consumido por el dolor, demasiado enfocado en el repentino silencio de Maddie para perseguir las preocupaciones de Jessica. Ahora se preguntó si su esposa se había topado con la misma red de tráfico que había atrapado a Hannah. Un sonido suave lo hizo mirar hacia arriba. Hannah se paró en la puerta, exploró a su lado. «No puedo dormir», murmuró. «Yo tampoco», admitió Ethan. «Chocolate caliente en la cocina». Mientras Hannah huecía su taza con ambas manos, habló sin indicar. «Vas a enviarme lejos, ¿verdad? Cuando se vuelve demasiado peligroso». «No», dijo Ethan con firmeza. «Te hice una promesa». «Pero amenazan a tu familia». Ella asintió hacia la nota en el mostrador. «¿Por mí?» «Hannah Mrame». Ethan esperó hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. «Lo que está sucediendo no es tu culpa. Nada de eso. No es lo que hicieron los Preston. No es esta amenaza. Eres un niño que necesita ayuda, y eso es lo que vas a obtener». «¿Por qué?» Ella hizo la simple pregunta llena de confusión. «¿Por qué arriesgarías a tu familia por mí?» Ethan pensó en Jessica, de su apasionada creencia en la justicia, de cómo habría movido el cielo y la tierra para ayudar a este niño. «Porque es lo correcto», dijo simplemente, «y porque Maddie también te necesita». La ceja de Hannah frunció el ceño. «Ella no habla». «No, no lo hace. No desde que su madre murió. Pero dibuja lo que no puede decir. Y me hizo entender que perteneces aquí, durante el tiempo que necesitas». Hannah miró a su taza. «Solía hablar todo el tiempo antes. Mi verdadera madre dijo que nunca dejé de hacer preguntas». Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. A veces la volvía loca. «Apuesto a que Maddie era lo mismo», dijo Ethan. «Siempre curioso, siempre charlando». Como si su nombre se convirtió en su nombre, Maddie se aceleró en la cocina, frotándose los ojos adormilados. Se subió a la silla junto a Hannah, apoyando la cabeza contra el hombro de la niña mayor. «¿Quieres un poco de chocolate caliente, Firefly?», Ethan preguntó. Maddie asintió. Luego alcanzó la mano de Hannah, dándole un apretón rápido. El simple gesto de consuelo de un niño que luchó con el toque físico casi desabrochó a Ethan. Mientras puso una taza ante su hija, Ethan hizo un voto silencioso. Él protegería a estas chicas, ambas con todo lo que tenía, y encontraría a las personas que habían lastimado a Hannah,
que podría haber matado a Jessica. No importa lo que necesitara, no importa quién estuviera involucrado, él derribaría toda la red. Debido a que en algún lugar otros niños esperaban en los pasillos de mármol, con números en lugar de nombres, esperando que alguien recordara que no eran productos para ser comprados y vendidos, sino niños dignos de amor y seguridad. Y Ethan Miller siempre había sido un hombre que mantenía sus promesas. La nieve cayó en grasas, copos pesados, acumulándose rápidamente en las carreteras mientras Ethan conducía hacia la ciudad, sus nudillos blancos contra el volante. El edificio municipal se avecinó, su fachada de piedra gris contra el paisaje blanco. El alcalde Hoyoway estaría en su oficina esta mañana. Siempre comenzó los jueves con reuniones constituyentes. ¿Estás seguro de esto? Tom preguntó desde el asiento del pasajero. Ir directo podría asustarlo. He terminado de puntillas, respondió Zen. Hannah ha estado con nosotros una semana. Recibió 2 notas más amenazantes. Aldien cortó la cama de perros de Scout mientras estábamos en la oficina de Sarah ayer. Se están intensificando. Después de dejar caer a las niñas en la clínica del Dr. Thompson, el único lugar en el que Ethan confiaba fuera de su propia casa, él y Tom habían conducido directamente para enfrentar al alcalde. En su bolsillo, Ethan llevó copias del agente de documentos Carter había faxado esa mañana, registros financieros que mostraban pagos irregulares de futuros virgen a una cuenta en alta mar vinculada a Richard Hoyoway, que datan de 5 años. Solo recuerda, advirtió Tom, necesitamos que hable, no abogado. La recepcionista trató de detenerlos, pero Ethan la empujó a la oficina del alcalde. Hoyoway levantó la vista de su escritorio, irritación a través de sus características antes de instalarse en la sonrisa de su político practicado. Sheriff, esto es inesperado. Necesitamos hablar sobre futuros prístinos, dijo Ethan sin preámbulo. ¿Y por qué han estado depositando $10,000 en su cuenta de Cayman cada trimestre desde 2019? El color drenado de la cara de Hoyoway. No sé de qué estás hablando. Ethan lanzó los registros financieros al escritorio. Sí, lo haces. Al igual que sabes por qué los Preston están tan desesperados por conseguir a Hannah, no a Abigail. Los ojos del alcalde se entrecerraron. ¿Me estás acusando de algo, sheriff? Te estoy dando la oportunidad de limpiarte, respondió Ethan. Una niña fue encontrada encadenada en un automóvil ardiente. Tiene quemaduras de cigarrillos en su cuerpo y un tatuaje que la identifica como propiedad. Dice que fue vendida a los Preston a través de algún tipo de casa de subastas. Y el sendero de dinero te lleva a ti. No tienes idea de en qué te estás metiendo, dijo Hoyoway, que cae la voz. Esto es más grande que River Craig. Más grande que tú. Illuminame. El alcalde se recostó hacia atrás, una mirada calculadora que cruzaba su rostro. No aquí. Conocerme en Wilson's Point esta noche. 8 o'clock, te dare to do. Nombres, fechas, ubicaciones. Sus ojos se movieron hacia Tom. Ven solo. Afuera. Tom agarró el brazo de Ethan. No estás considerando seriamente conocerlo. Por supuesto que no, dijo Ethan. ¿Es una trampa o está planeando correr? Pon un diputado en su casa. Quiero saber si intenta salir de la ciudad. De vuelta en la clínica, Sarah dejó a Ethan a un lado, su tumba de expresión. Hannah tuvo un ataque de pánico mientras te fuiste. Ella vio un SUV Black Drive 2 veces. ¿Los Prestons? No six conductor, pero Ethan. Sarah dudó. Durante el ataque, dijo algo sobre el tío Richard llevarla de regreso a la casa de mármol. Se referiría al alcalde Hoyoway. Furia fría lavada a través de Ethan. ¿Dónde están las chicas ahora? En mi oficina, dibujando con Scout. Están bien, solo sacudidos. Ethan encontró a Hannah acurrucada en un sillón, Maddie a sus pies. Una almohadilla de bocetos estaba abierta sobre la mesa, llena de la cuidadosa representación de Hannah de un edificio imponente con columnas y grandes ventanas. En la parte superior había escrito el centro de colocación. Hannah, dijo Ethan suavemente, ¿puedes contarme sobre el tío Richard? La niña se estremeció. A veces visitaba a los Preston. Dijo que era una buena inversión. Su voz cayó a un susurro. Él es quien trae a los nuevos hijos. Lleva a los que no vuelven a la casa de mármol. ¿Alguna vez mencionó el nombre del lugar? La casa de mármol. Hannah sacudió la cabeza, luego se detuvo. Pero había un letrero afuera. Las 3P. El señor Preston lo llamó. Lugar perfecto. Algo.
Colocación perfecta. Programa de colocación perfecto, sugirió Ethan, pensando en futuros prístinos. Los ojos de Hannah se abrieron. Sí, eso es todo. Ethan intercambió una mirada con Sarah. Buen trabajo recordando eso, le dijo a Hannah. Eso ayuda mucho. ¿Nos vamos a casa ahora? Maddie preguntó, las primeras palabras en las que había hablado en 3 años. La habitación se quedó en silencio. La boca de Hannah se abrió. Sarah jadeó suavemente. Ethan sintió como si el aire hubiera sido golpeado de sus pulmones. Firefly se las arregló, agachándose ante su hija. «¿Estás hablando?» Maddie asintió solemnemente. «Para Hannah», dijo, las palabras ligeramente oxidadas por el desuso. «Ella necesita que usemos palabras. El dibujo ya no es suficiente». Las lágrimas borraron la visión de Ethan mientras reunía a Maddie en sus brazos. Ella se puso rígida brevemente, luego se relajó contra él, con los brazos pequeños que rodeaban su cuello. «Sí», dijo, la voz llena de emoción. «Nos vamos a casa ahora». Pero el hogar ya no era seguro. Cuando se detuvieron en el camino de entrada, Ethan notó inmediatamente la puerta principal de pie. Scout gruñó desde el asiento trasero. «Quédate en el auto», instruyó, dibujando su arma. «Bloquea las puertas». Tom salió de la casa cuando Ethan se acercó. Se enfrentó a sombrías. Lanzaron el lugar. Sus archivos se han ido. Todo en el accidente de Jessica, las fotos de las lesiones de Hannah, todo. En el interior, la destrucción fue metódica más que aleatoria. Los cajones vacíos, la presentación de archivadores saqueados, la computadora de Ethan faltaba. Pero lo más inquietante fue mensaje pintado en la sala de estar muro en pintura roja oscura. «El tiempo está arriba. No podemos quedarnos aquí», dijo Ethan. «Se están acercando». 2 horas después, llegaron a la cabaña de caza de Tom, una estructura aislada a 15 millas de la ciudad, accesible solo por un camino de tierra que ahora es casi intransitable con nieve. Sin electricidad ni líneas telefónicas, estaba fuera de la red, exactamente lo que necesitaban. Cuando Tom comenzó un fuego en la estufa de madera, Ethan recibió una llamada del agente Carter. «Tenemos movimiento», dijo sin preámbulo. «El alcalde Hoyoway reservó un vuelo privado de Helena a Chicago, saliendo esta noche, y los Preston salieron de su hotel hace 1 hora». «Están corriendo», dijo Ethan. «He agrupado. Tengo agentes que monitorean los aeropuertos y las líneas estatales, pero Miller, necesito más que un testimonio de un niño aterrorizado y algunas transferencias de alambre sospechosas para avanzar en esto. Estas personas tienen recursos, conexiones, un movimiento incorrecto y desaparecerán. O peor, tendrán suficiente palanca política para cerrar la inversión». «¿Qué pasa con la casa de mármol?» Hannah recordó el nombre. «Programa de colocación perfecto. ¿Algo sobre eso?» «Comprobando ahora». Los clics del teclado llegaron a través de la línea. «Programa de colocación perfecto, registrado como una subsidiaria de Futures Pristine, que opera desde una mansión convertida en Lake Forest, fuera de Chicago. Oficialmente una instalación de vivienda de transición para niños que esperan la adopción». «Eso es todo», dijo Ethan. «Esa es la casa de subastas. Obtendré un equipo de vigilancia en su lugar, pero Miller, no participe. Necesitamos construir este caso correctamente». Después de colgar, Ethan se sentó fuertemente en el sofá desgastado de la cabina. Hannah y Maddie habían reclamado el pequeño dormitorio, Scout standing guard afuera de su puerta. El viento aulló afuera, sacudiendo las ventanas. «Sabes que los Preston vendrán por ella», dijo Tom, avivando el fuego. «Han invertido demasiado para alejarse». «Déjalos venir», respondió Ethan sombríamente. «Estoy contando con eso». Esa noche, mientras Snow continuaba cayendo, transformando el bosque en una fortaleza blanca, las chicas se sentaron en la mesa tosca, jugando las cartas de Lantern Light. Maddie hablaba ocasionalmente, frases simples, preguntas, su voz se fortalece con cada expresión. Hannah respondió con una animación creciente, su risa sorprendente en su brillo. «Serif», llamó, colocando una tarjeta. «Podemos hacer las estrellas esta noche». Ethan sonrió. Había enseñado a las chicas su ritual nocturno de Maddie, nombrar algo bueno que hubiera sucedido y luego agregar una estrella a su colección. Habían traído la constelación de papel de casa, grabándola a la pared de la cabina. Por supuesto. Se sentó con ellos, produciendo las pegatinas de la estrella de oro de su bolsillo. «¿Quién quiere ir primero?» «Yo»,
dijo Maddie, tomando una pegatina. Lo colocó cuidadosamente en el papel. Mi estrella es para hablar de nuevo. Se siente bien. Esa es una estrella perfecta, dijo Ethan, tragando el bulto en su garganta. Hannah tomó su pegatina. Mi estrella es para, detuvo, considerando, para encontrar personas que me crean. Mientras colocaba su estrella al lado de la de Maddie, Scout de repente levantó la cabeza, las orejas se animaron. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Ethan hizo un gesto para el silencio, extinguiendo la linterna. Afuera, débil pero inconfundible, llegó el sonido de un vehículo que se acercaba. Backroom, susurró. Ahora, las chicas corrieron en el dormitorio. Ethan dibujó su arma mientras Tom rocía el fuego, hundiendo la cabaña en la oscuridad. A través de la ventana, los faros delanteros cortan la nieve que cae, iluminando el claro ante la cabina. No un vehículo, sino tres. Un SUV negro flanqueado por dos sedanes. ¿Cómo nos encontraron? Tom murmuró. La mente de Ethan se aceleró. La clínica había sido el último lugar donde habían sido vistos. ¿Alguien nos había seguido? Un pensamiento terrible lo golpeó. Sacó su teléfono, revisando para rastrear aplicaciones. Nada obvio, pero la batería estaba drenando más rápido de lo normal. Mi teléfono, dijo, deben haberlo pirateado mientras estábamos en la casa. Lo apagó, pero era demasiado tarde. Las puertas del automóvil se cerraron de golpe. Las vigas de la linterna se extendieron por el exterior de la cabina. Miller llamó una voz. William Preston. Sabemos que estás allí. Saca a nuestra hija y nadie necesita ser lastimado. Ethan se mudó a la trastienda, encontrando a Hannah con cara blanca pero compuesta, Maddie agarrando el collar de Scout. Escúchame, dijo con urgencia. Hay una bodega debajo de las tablas del piso en el armario. Tom te va a esconder allí mientras los distrajo. No, dijo Hannah ferozmente. Te matarán. Eso es lo que hacen a las personas que interfieren. Estaré bien, le aseguró Ethan, aunque sabía las probabilidades. Maddie, suena a Scout. Manténlo en silencio. Cuando Tom ayudó a las chicas a la bodega escondida, Ethan se colocó junto a la ventana delantera. A través del vaso, contó a 6 hombres, los Preston, el alcalde Hoyoway y otros 3 con abrigos pesados que no podían ocultar las fundas de hombro. Last chance, Miller, lamó Preston. Envía a la niña, o vamos a entrar. Ethan Levano la voz. El FBI lo sabe todo. Son back y en el programa de colocación perfecto en este momento. Se acabó, Preston. Un silencio aturdido siguió sus palabras. Entonces Hoyoway dio un paso adelante. Está faroleando, dijo el alcalde. Los federales no tienen nada sólido. Si lo hicieran, estarían aquí. Les envié todo, respondió Ethan. La investigación de Jessica, el testimonio de Hannah, los registros financieros. Se mudan a la ubicación de Chicago mientras hablamos. Uno de los hombres armados se acercó a Preston, hablando con urgencia. La cara de Preston se contorsionó de ira. Tomó una escopeta del SUV, nivelándola a la cabaña. «¡Has arruinado todo!», rugió, disparando. El vidrio se hizo añicos cuando la redonda atravesó la ventana. Ethan cayó al piso cuando una segunda explosión astilló la puerta. «Están entrando», advirtió Tom, uniéndose a él. «Estamos superados». «Back puerta», dirigió Ethan. «Divélelos lejos de la cabina. Voy a rodear». Deslizaban la entrada trasera cuando los arranques salpicaban sobre el porche delantero. La tormenta proporcionó cobertura, la fuerte nieve amortiguando sus movimientos mientras se separaban. Tom se dirigió a la línea de árboles, haciendo ruido deliberadamente. La estrategia funcionó. 3 de los hombres lo persiguieron, dejando a Preston, Hoyoway y un guardia para entrar en la cabaña. Ethan volvió en torno a la vuelta, acercándose desde el lado ciego. A través de la ventana, vio a Preston desgarrando el lugar, arrojando muebles, rasgando tablas de piso en la habitación principal. «Ella no está aquí», dijo el alcalde. «Deben haberla movido ya». «Revise el dormitorio nuevamente», espetó Preston. «Ella está aquí en alguna parte. Puedo sentirlo». El guardia se movió hacia la trastienda, arma dibujada. Ethan tenía segundos para actuar. Pateó en la puerta principal, con el arma levantada. «Congele, deja caer tus armas». Preston Gyro, Desperando Salvage Many. Gould se astilló junto a la cabeza de Ethan.
Él se zambulló para cubrirse detrás de la mesa volcada, devolviendo fuego. El guardia salió del dormitorio, atrapando a Ethan en un fuego cruzado. El dolor explotó en el hombro de Ethan cuando una bala encontró su marca. Jadeó, agarró a su arma. A través de la visión borrosa, vio al alcalde Hoyoway retroceder hacia la puerta. «Terminarlo», ordenó Preston al guardia. Entonces encuentra a la chica. Se acercó el guardia, arma dirigida a la cabeza de Ethan. El tiempo pareció ralentizar. Ethan pensó en Maddie. En su voz finalmente regresó, de Hannah y su desesperado coraje. Pensó en Jessica, quien podría haber muerto por descubrir esta misma red. No podía fallarles ahora. Con su fuerza restante, Ethan se lanzó, abordando las piernas del guardia. Se estrellaron al suelo, luchando por el arma. Los pasos de Preston atravesaron la habitación. La escopeta se balancea hacia ellos. Una corteza feroz atravesó el aire cuando Scout surgió del dormitorio, lanzándose a Preston. El hombre gritó cuando poderosas mandíbulas se sujetaron a su brazo. La escopeta se descargó inofensivamente en el techo. En la confusión, Ethan arrancó el arma del guardia, golpeándolo inconsciente con el trasero del arma. Se giró para encontrar a Preston en el suelo, Scout parado sobre él, acles levantados, los dientes descubiertos. «Llame a su perro», jadeó Preston. «Él no es mi perro», dijo Ethan con frialdad. «Él toma sus propias decisiones». Afuera, las sirenas lloraron en la distancia, haciendo más fuerte. Hoyoway había desaparecido en la tormenta, pero habría tiempo para encontrarlo más tarde. Una pequeña voz llamada desde el dormitorio. «Scout, aquí». El pastor alemán le dio a Preston un gruñido de advertencia final antes de trotar de regreso a Maddie, quien estaba parado en la puerta. Detrás de ella, Hannah salió del armario, con los ojos muy abiertos de miedo y esperanza. «¿Se acabó?», preguntó ella. Ethan presionó una mano hacia su hombro sangrante. «Casi», prometió. «Casi terminado». Mientras los vehículos de la policía estatal rodeaban la cabina, Ethan se sentó en los escalones del porche. Una manta se colocó sobre sus hombros, observando a los paramédicos cargar a Preston en una ambulancia. Tom había regresado con refuerzos después de superar a sus perseguidores, y los agentes del FBI ya estaban peinando la escena. El agente Carter se acercó, nieve desempolvando su cabello oscuro. «Nos pusimos a Hoyoway tratando de robar una moto de nieve a 3 millas al sur», dijo. «Y según lo que encontramos en el teléfono de Preston, tenemos suficiente para las órdenes de arresto en la ubicación de Chicago». Ella se agachó para mirar a sus ojos. «¿Te arriesgaron, Miller?» «Tenía que hacerlo», dijo Ethan simplemente. «Para las chicas». Dentro de la cabaña, visible a través de la ventana rota, Maddie y Hannah se sentaron juntas en el sofá. El explorador se extendió protectoramente a través de sus pies. Mientras Ethan observaba, Hannah recogió una pegatina de Gold Star del piso, una que había sobrevivido a la destrucción. Lo colocó suavemente en la pared a su lado, diciendo algo que hizo sonreír a Maddie. «Su hija está hablando de nuevo», observó el agente Carter. «Sí», dijo Ethan, una nueva gratitud lo lavó a pesar de su lesión. «Sí, ella es». La nieve estaba cayendo más suavemente ahora. La tormenta comenzó a pasar. Dawn se rompería pronto, trayendo un nuevo día y el comienzo de la justicia. Habría pruebas, testimonios, curación y dificultades por venir. Pero en este momento, mirando a las chicas que habían enseñado a Achoter para ser valiente, Ethan sintió algo que no había experimentado desde que Jessica murió. Esperanza, frágil pero innegable, como el primer brote verde que rompió el suelo invernal. La pelea no había terminado, pero habían sobrevivido la noche, y a veces eso fue suficiente. La habitación del hospital estaba tranquila, excepto por el pitido constante de monitores y el chirrido ocasional de zapatos con suela de goma en el pasillo. Ethan yacía apoyado contra almohadas, su hombro izquierdo fuertemente vendado, un intravenoso antibiótico que goteaba en su brazo. La bala se había roto por el músculo, pero se perdió las principales arterias. Un descanso afortunado. El cirujano lo había llamado. Ethan no se sintió particularmente afortunado. Habían pasado 3 días desde el tiroteo en la cabaña. William Preston estaba bajo custodia, enfrentando cargos que van desde el intento de asesinato hasta la trata de personas. Richard Hoyoway había sido arrestado tratando de abordar un avión privado en Helena. El tercer pistolero había convertido la evidencia del Estado, detallando una red que abarcó múltiples estados y llegó a los niveles más altos de varias comunidades. Pero Eleanor Preston había desaparecido, junto con 2 de sus asociados. Ethan miró las baldosas del techo, contándolas nuevamente.
48 en total. Había estado haciendo esto durante horas, tratando de calmar sus pensamientos de carreras. Hannah y Maddie estaban a salvo, quedándose con Sarah Thompson bajo protección policial. Tom se registró regularmente, manteniéndolo actualizado sobre la investigación. El agente Carter había llamado esa mañana para informar que habían ejecutado una orden de allanamiento en la mansión de Chicago. Habían encontrado registros, fotografías, incluso un libro mayor que detalla inventario y ventas, pero no niños. La casa había sido vaciada recientemente y apresuradamente, según la evidencia que queda atrás. Un suave golpe interrumpió su conteo. Tom entró, llevando una taza de café de cartón que olía infinitamente mejor que la cerveza del hospital. «Te ves terrible», dijo su diputado a modo de saludo. «Gracias». Ethan intentó sentarse más recto, haciendo una mueca mientras el dolor atravesaba su hombro. ¿Alguna palabra sobre Eleanor Preston? La expresión de Tom se oscureció. Nada, Solano. Ella tiene recursos que apenas estamos comenzando a entender. Carter cree que podría haber huido del país. Y los otros niños, los de la casa de mármol, están trabajando en ello. Los registros que confiscaron indican que al menos 30 menores fueron procesados a través de esa instalación solo en el último año. La referencia cruzada del FBI con informes de personas desaparecidas, pero muchos de estos niños. Tom dudó. Muchos nunca fueron reportados como desaparecidos. Venían de situaciones en las que nadie los estaba buscando. Ethan cerró los ojos brevemente. Su peso se asentaba en su pecho junto con el dolor físico. ¿Qué pasa con Hannah? ¿Algún progreso encontrando a su verdadera familia? Por eso estoy aquí. Tom sacó una carpeta desde el interior de su chaqueta. Encontraron un partido. Hannah Miller informó desaparecido de Billings hace 5 años. Los Padres son David Wise Susan Miller. Sin relación contigo, por cierto. Solo una coincidencia. Todavía la están buscando. Esa es la cosa. La voz de Tom se suavizó. David Miller murió hace 3 años. Ataque cardíaco. Susan Miller murió en un accidente automovilístico el año pasado. La noticia golpeó a Ethan como un golpe físico. Después de todo lo que Hannah había sufrido, para saber que sus verdaderos padres se habían ido. No hay otra familia. Quien es abuela en la vida asistida, pero no está en ninguna condición para tomar la custodia. Entonces, ¿qué le pasa a ella ahora? Sistema de acogida, muy probablemente. A menos, Tamlut dio una morada significativa. ¿A menos que qué? A menos que alguien solicite ser su tutor. Alguien que ya ha sido examinado como padre adoptivo. Alguien en quien confía. Ethan miró a su amigo. ¿Crees que debería tomarla permanentemente? Creo que ella y Maddie son buenos el uno para el otro. Y creo que ya estás a mitad de camino. Tom puso el café en la mesita de noche. Solo algo a considerar. Después de que Tom se fue, Ethan se recostó, con la mente agitándose. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Criar 2 chicas traumatizadas por su cuenta? Apenas había logrado con Maddie después de que Jessica murió. Había cuestionado sus habilidades como padre innumerables veces. Y Hannah necesitaría atención especializada, terapia, estabilidad que no estaba seguro de poder proporcionar. Sin embargo, la alternativa, Hannah, desapareciendo en el sistema de crianza, Maddie perdió esta nueva conexión que de alguna manera había desbloqueado su voz, se parece impensable. Una conmoción en el pasillo llamó su atención. Voces levantadas, el ruido de algo que caía. Ethan se tensó, llegando instintivamente para el botón de llamada. Pero la puerta se abrió. El explorador delimitó, la lengua, la cola meneando furiosamente. Detrás del vinieron Maddie y Hannah, seguidas de una enfermera de aspecto exasperada. «Señor, traté de explicar las horas de visita». «Está bien», le aseguró Ethan, incapaz de mantener la sonrisa de su rostro mientras Scout plantaba sus patas delanteras en el borde de la cama, quejándose alegremente. «Son familiares». La enfermera dudó, luego asintió, retirándose. Maddie trepó cuidadosamente al pie de la cama mientras Hannah se aguantó, los ojos fijos en su hombro vendado. «¿Estás herido por mí?», dijo en voz baja. «No», respondió Ethan con firmeza. «Estoy herido porque algunas personas muy malas hicieron cosas muy malas. Nada de esto es tu culpa». Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. «Mis verdaderos padres están muertos, ¿no? Es por eso que el señor Winter se veía tan triste cuando habló contigo». El corazón de Ethan se hundió. «Por supuesto»,
Ella había leído la expresión de Tom. Se había convertido en experta en interpretar las emociones de los adultos como mecanismo de supervivencia. Sí, dijo suavemente. Lo siento mucho, Hannah. Ella sintió una lágrima derramándose por su mejilla. Pensé tal vez no me había dejado esperar. En realidad no, pero aún así. Lo sé. Y él lo sabía. Ese momento terrible en que Ope finalmente se rindió al dolor. Lo había vivido él mismo. ¿A dónde iré ahora? Hannah hizo la pregunta apenas audible. Antes de que Ethan pudiera responder, Maddie habló. Te quedarás con nosotros. Ella lo dijo con tanta certeza, tal finalidad, que Ethan casi se rió a pesar de la gravedad del momento. Firefly, no es tan simple, comenzó. ¿Por qué no? Maddie desafió. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Hannah necesita un hogar. Tenemos espacio. Ella me ayuda a hablar. Scout la amé. Ella marcó cada punto en sus pequeños dedos. Y prometiste que podía quedarse. Prometí que estaría a salvo. Corrigió Ethan suavemente. Lo mismo, insistió Maddie. Seguro está con nosotros. Hannah observó este intercambio con ojos muy abiertos, esperanza y miedo luchando en sus rasgos. ¿Podría yo? Ella susurró. ¿Podría realmente quedarme contigo? Ethan miró a estos dos niños que ya habían sufrido tanto. Su hija silenciosa, que ahora abogó por ferozmente, y esta niña rota que de alguna manera había encontrado el coraje de confiar nuevamente. ¿Cómo podría separarlos ahora? Tendríamos que hablar con mucha gente, dijo con cuidado. Trabajadores sociales, jueces. No sucedería de inmediato. Pero lo intentarías, presionó Hannah. ¿Realmente intentarías mantenerme? Sí, dijo Ethan, la decisión que cristaliza en ese momento. Sí, lo intentaré. La sonrisa que se rompió en el rostro de Hannah fue como el amanecer después de la noche más larga. Más tarde, después de que Sarah, que había estado esperando en el pasillo, entró y salió de un sueño inquieto. En sus sueños, vio a Jessica, su rostro preocupado mientras ella volteaba archivos en la oficina de registro del condado. Las fechas no coinciden, dijo. El dinero sigue. Se despertó con un comienzo cuando la puerta se abrió. La habitación estaba tenue, sombras nocturnas que se extendían por el piso. Una figura estaba al lado de su cama, una mujer con matorrales, su espalda mientras ajustaba su intravenosa. ¿Qué hora es? Ethan preguntó aturdido. La mujer se volvió. Es hora de que los cabos sueltos estén atados, dijo Eleanor Preston, su elegante cara inquietantemente tranquila mientras sostenía una jeringa. Ethan se abalanzó por el botón de llamada, pero ella era más rápida, sacándolo fuera del alcance. El dolor explotó a través de su hombro herido, casi haciéndole desmayarse. Esto se verá como una complicación. Continuó con la conversación. Un coágulo de sangre, tal vez. Trágico, pero no raro después de las heridas de bala. Ella se inclinó más cerca. Deberías haber dejado lo suficientemente solo, Sheriff. No tienes idea de lo que has interferido, con qué poder manejamos. El FBI lo sabe todo, logró Ethan a través de los dientes apretados. Matarme no detendrá la investigación. Quizás no del todo, admitió, pero enviará un mensaje y me satisfará personalmente. Su sonrisa se tensó. Tomaste algo que me pertenecía, propiedad por la que pagué generosamente. Hannah es una niña, no propiedad, gruñó Ethan, buscando desesperadamente un arma, cualquier cosa para defenderse. Oh, ella nunca fue solo una niña, dijo Eleanor. Ella era una inversión, una línea de sangre cuidadosamente seleccionada con marcadores genéticos específicos. Nuestros clientes pagan millones por niños con su potencial. El horror se lavó a través de Ethan a medida que la implicación se hizo clara. Esto no era solo el tráfico. Era algo aún más siniestro, algo como la cría selectiva. ¿Estás loco?, susurró. No, respondió Eleanor con calma. Soy una empresaria y eres una responsabilidad. Ella alcanzó su puerto intravenoso, jeringa, cuando un gruñido bajo vino de la puerta. Scout se quedó allí, acres levantados, dientes descubiertos. Eleanor frunció el ceño. Llame a su perro, Sheriff. Él no es mi perro, dijo Ethan, haciéndose eco de sus palabras de la cabaña. Él toma sus propias decisiones. Scout avanzó lentamente. Su gruñido se profundiza. Detrás de él,
Apareció Sarah Thompson, su rostro registrando fierce confusion. Luego conmocionada cuando reconoció a Eleanor. ¡Seguridad!, Sarah gritó, retrocediendo en el pasillo. Habitación 412, ahora. La compostura de Eleanor se hizo añicos. Se lanzó hacia Ethan con la jeringa, pero Scout fue más rápido. El pastor alemán se lanzó a través de la habitación, poderosas mandíbulas cerrándose alrededor de su brazo. La jeringa se derrumbó al suelo mientras Eleanor gritaba, cayendo hacia atrás. Los oficiales de seguridad se apresuraron, seguidos por Tom Winters, que había regresado para un check-in nocturno. En segundos, Eleanor fue contestado. Su disfraz retiró, Scout standing guard hasta que fue esposada. Mientras la llevaban, volvió a mirar a Ethan, ardiendo el odio en sus ojos. «Esto no ha terminado», siseó. «Somos más de nosotros de lo que puedes imaginar». Tal vez, Ethan pensó, verla desaparecer por el corredor. Pero ahora lo sabían, y estarían listos. El Palacio de Justicia se encontraba en el centro de la ciudad, un edificio de ladrillo sólido con columnas blancas y amplios escalones que conducen a pesadas puertas de roble. Habían pasado 6 semanas desde el arresto de Eleanor Preston en la habitación del hospital de Ethan. Winter había comenzado a liberar su agarre en River Creek, parches de hierba que emergen de la nieve derretida, los azafrados que empujan a través de la tierra suavizante al lado de las pasarelas. Ethan se sentó en un banco en el corredor, su brazo todavía en una onda, aunque el dolor había disminuido a un dolor sordo. La audiencia preliminar para la petición de custodia comenzaría en 20 minutos. Hannah se sentó a su lado, vistiendo un vestido azul marino. Sarah la había ayudado a seleccionar, su cabello rubio perfectamente trenzado. Ella no había dejado de inquietarse con el dobladillo de su falda desde que llegaron. «¿Qué pasa si dicen que no?», susurró, expresando el miedo que la había mantenido despierta la noche anterior. «Entonces apelamos», respondió Ethan simplemente. «No nos rendimos». En su otro lado, Maddie se apoyó contra su buen brazo, hojear un libro ilustrado. Había estado hablando más cada día, aunque todavía prefería atraer a la conversación con la mayoría de las personas. Scout se acostó. Su chaleco de servicio lo identificó como un perro de terapia, una designación oficial que Sarah había ayudado a organizar después de su papel en la captura de Eleanor. Tom se acercó, enderezando su corbata raramente desgastada. «El juez Armond llega tarde. Chambers acaba de llamar. Serán otros 30 minutos». Los hombros de Hannah se desplomaron de alivio ante el alivio, pero Ethan notó que su mirada fija en algo por el corredor. Después de su línea de visión, vio al agente Carter caminando hacia ellos, acompañado por una mujer desconocida con un traje a medida. «Sheriff Miller, Carter lo saludó. ¿Podemos hablar en privado?». Ethan dudó, mirando a Hannah, que se había quedado muy quieto. «Está bien», dijo Tom. «Me quedaré con las chicas». En una pequeña sala de conferencias, el agente Carter presentó a su compañero. «Este es la agente especial Rebecca Langdon de nuestra oficina de Chicago. Ha estado liderando la investigación sobre el programa de colocación perfecto. Hemos hecho un progreso significativo», comenzó Langdon sin preámbulo. «Hasta ahora se han recuperado 17 niños, todos colocados a través de la red. La operación fue más extensa de lo que inicialmente creíamos. Hemos identificado instalaciones en 3 estados con conexiones con clientes ricos en todo el país». «¿Qué pasa con los otros niños de la casa de Chicago?», Ethan preguntó. Hannah mencionó docenas. «La mayoría se trasladaron antes de que pudiéramos ejecutar nuestra orden», admitió Langdon. «Creemos que fueron reubicados en instalaciones secundarias. Estamos trabajando para localizarlas». Carter levantó el hilo. «La razón por la que estamos aquí, William Preston ha acordado cooperar completamente a cambio de consideraciones en la sentencia. Su testimonio ha implicado a varias personas de alto perfil, incluidos 2 senadores estatales y un juez federal». «Déjame adivinar», dijo Ethan. «También ha implicado la muerte de mi esposa». Los agentes intercambiaron una mirada. «Sí», confirmó Langdon. «Preston afirma que Richard Holloway ordenó el sabotaje del automóvil de su esposa después de descubrir que estaba investigando irregularidades en los registros de adopción. El hombre que llevó a cabo la manipulación real fue uno de los pistoleros en la cabaña». A pesar de haber sospechado esto durante semanas, escucharlo confirmado envió una ola de furia fría a través de Ethan. «¿Tienes pruebas?». «Estamos construyendo el caso», le aseguró Carter. «Pero hay algo más que debes saber antes de la audiencia». Ella deslizó una carpeta sobre la mesa.
Esto llegó de forense esta mañana. Dentro había un informe de ADN. Ethan lo escaneó, frunciendo el ceño. No entiendo. Dirigimos el ADN de Hannah contra la base de datos nacional, tratando de confirmar su identidad, explicó Langdon. Hubo una coincidencia en la muestra que proporcionó a su difunta esposa. Ethan levantó la vista bruscamente. ¿Qué estás diciendo? Hannah Miller es la sobrina de Jessica Miller, dijo Carter suavemente. Su madre biológica, Susan Miller, era la hermana de su esposa. La habitación parecía inclinarse debajo de Ethan. Eso es imposible. Jessica era un hijo único. Según los registros que descubrimos, Susan fue entregada para adoptar al nacer. Los padres de Jessica nunca le dijeron que tenía una hermana. Pero la coincidencia, Hannah termina aquí en River Creek. No es una coincidencia, intervino Langdon. Basado en el testimonio de Preston, el programa de colocación perfecto específicamente dirigidos a niños con perfiles genéticos deseables. Mantuvieron registros extensos en las familias biológicas, a veces retrocediendo generaciones. Cuando Jessica comenzó a investigar irregularidades de adopción, alguien en la organización reconoció su nombre, hizo la conexión con Hannah y la marcó. Sabían, dijo Ethan lentamente, la horrible verdad amanezando. Sabían que Hannah era la sobrina de Jessica cuando la mataron. Sí, confirmó Carter. Y seleccionaron específicamente a River Creek como la sede de su operación de Montana porque era la ciudad natal de Jessica. Holloway ya era su operativo aquí. Pero, ¿por qué traer a Hannah a través de River Creek? ¿Por qué arriesgarse a que la vean? Estaban trasladando su mercancía premium a una nueva instalación en Canadá, explicó Langdon. River Creek fue un punto de parada. Cuando Hannah escapó, amenazó con exponer toda su operación. Ethan miró el informe de ADN, tambaleándose en la mente. Hannah sabe que Jessica es su tía. No, respondió Carter. Queríamos que decidieras cómo y cuándo contarle. Cuando Ethan regresó al banco, Hannah inmediatamente sintió que algo había cambiado. Sus ojos buscaron su rostro, se preocuparon por su frente. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. Encontraron algo malo en mí. Ethan se sentó a su lado, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No, nada malo, pero encontraron algo sorprendente. Algo que podría ayudar a explicar por qué fue traído por River Creek. Antes de que pudiera continuar, las puertas del tribunal se abrieron. El juez Harmon había llegado temprano, después de todo. Tom llamó a Ethan, asintiendo hacia la entrada donde el abogado de Eleanor Preston se mantuvo a conferir con una mujer con cara severa de los servicios de protección infantil. Tenemos que entrar, dijo Tom en voz baja. Sea lo que sea, tendrá que esperar. Dentro de la sala del tribunal, Ethan llevó a las chicas a su mesa designada. La mano de Hannah se deslizó en la suya, fría y temblorosa. Maddie tomó su otra mano. Los tres formaron una cadena ininterrumpida. Scout se estableció a sus pies, alerta pero tranquilo. La jueza Martha Harmon, una mujer formidable de unos 60 años con cabello gris de acero cortado en un bob práctico, encuestó la habitación. Esta es una audiencia preliminar cerrada con respecto al caso de la petición número 478B, la solicitud de tutela para la niña menor Hannah Miller. ¿Está presente el peticionario? Sí, honor, respondió el abogado de Ethan. El sheriff Ethan Miller está presente y preparado. Y los representantes de los servicios de protección infantil. La mujer de cara severa se levantó. Present, Sue Honor. Margaret Dawson, directora de colocación regional. El juez Harmon asintió. Escucharé declaraciones de apertura, luego continuaremos con la presentación de evidencia con respecto a la idoneidad y los mejores intereses. Cuando comenzaron los procedimientos, Ethan se encontró solo a la mitad de los argumentos legales. Su mente seguía volviendo la revelación sobre Jessica y Hannah, los parientes de sangre conectados por un vínculo que ninguno había sabido existía. Había algún instinto, algún susurro de ADN compartido, contribuyó a su protección inmediata hacia Hannah, a la inusual aceptación de madre de la niña mayor. El representante de CPS estaba hablando ahora, su tono profesionalmente desapasionado. Reconocemos el servicio del sheriff Miller a la comunidad y su papel en el rescate del niño menor. Tenemos serias preocupaciones sobre la estabilidad de la colocación. Como padre soltero con un niño con necesidades especiales y una carrera de aplicación de la ley activa, agregar otro niño traumatizado al hogar parece inadmisible.
Además, dada la investigación criminal en curso en la que tanto el sheriff Miller como el menor son testigos, recomendamos una ubicación neutral para evitar cualquier apariencia de entrenamiento o contaminación de testigos. El agarre de Hannah se apretó dolorosamente en la mano de Ethan. Él retrocedió suavemente, tratando de tranquilizarla. Su abogado respondió con el testimonio de Sarah Thompson sobre el vínculo de las chicas, sobre el notable progreso de Maddie desde la llegada de Hannah, sobre la estabilidad y la seguridad que Ethan había proporcionado a pesar de las circunstancias extraordinarias. Luego vino la sorpresa. Tom tomó la posición no como la amiga o colega de Ethan, sino como representante oficial del departamento del sheriff. A la luz de los eventos recientes, testificó, el sheriff Miller ha sido ofrecido y aceptado la posición de coordinador regional para la Fuerza de Tarea de Protección Infantil de Montana, una operación conjunta entre la Policía Estatal y el FBI. Esta posición lo eliminaría del servicio de patrulla activa, proporcionando horas regulares y redujo significativamente los riesgos de seguridad al tiempo que utiliza su experiencia en la identificación y el desmantelamiento de las redes de trata de niños. Ethan miró a su diputado en estado de shock. Habían discutido la posibilidad de tal papel, pero no se había finalizado nada. Tom le dio el más mínimo asentimiento. Había acelerado el proceso, sabiendo que fortalecería la petición de custodia. El juez Armon se inclinó hacia adelante, y el sheriff Miller ha aceptado esta posición. El papeleo se finalizó ayer, confirmó Tom. La cita comienza el próximo mes. A medida que la audiencia continuó, el agente Carter fue llamado a testificar sobre la investigación, evitando cuidadosamente cualquier mención de la conexión de ADN. El representante de CPS interrogó a cada testigo. Sus preguntas apuntaban pero cada vez menos seguros. Finalmente, el juez Armon se dirigió a Hannah directly. La joven, al tribunal le gustaría saber de usted. Entiendo que esto es difícil, pero sus preferencias son importantes en este procedimiento. Hannah se puso de pie, su pequeña figura de alguna manera digna a pesar de su obvio miedo. Quiero quedarme con el sheriff Miller y Maddie, dijo, su voz más estable de lo que Ethan esperaba. Me salvaron no solo del auto de los Preston, sino de tener miedo todo el tiempo. Ella respiró hondo. Durante mucho tiempo, no pensé que volvería a tener una familia real. Pero ahora sé cómo se siente. Por favor, no lo quites. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso el representante de CPS parecía conmovido. El juez Armon estudió a Hannah pensativamente, luego se volvió hacia Ethan. Sheriff Miller, ¿eres plenamente consciente de los desafíos involucrados en la cría de este niño? El trauma, los procedimientos legales en curso, las necesidades especiales que tendrá. Sí, honor, respondió Ethan. Soy. ¿Y está preparado para comprometerse con esta responsabilidad a largo plazo? Este no es un acuerdo temporal que estamos discutiendo. Entiendo to honor. La voz de Ethan era firme. Hannah nos pertenece. Ya somos una familia. El juez Armon asintió lentamente. Estoy preparado para hacer una decisión preliminar basada en el testimonio presentado y el claro vínculo ya establecido entre el hogar del niño y el peticionario. Estoy otorgando tutela temporal al sheriff Ethan Miller, en espera de la revisión final en 90 días. Ella arregló Ethan con una mirada severa. Espero informes regulares del terapeuta del niño y de las visitas a domicilio de CPS durante este periodo. ¿Se entiende eso? Sí, honor. Gracias. Cuando salieron de la sala del tribunal, Hannah prácticamente vibraba con alivio a su lado. Ethan sabía que la batalla no había terminado. Habría más audiencias, más escrutinio, más obstáculos para despejar. Y todavía tenía que encontrar una manera de contarle a Hannah sobre su conexión con Jessica, una verdad que remodelaría su comprensión de sí misma y cómo había venido a River Creek. Pero por ahora, por este momento, habían ganado. Hannah se estaba quedando, y la sombra que había perseguido sus vidas desde que esa noche nevada comenzaba, finalmente, para retroceder. Un año después, la casa de Miller en Oakry Road no se parecía en nada a lo que tenía antes. La pequeña cabaña había sido vendida, reemplazada por una granja divagante en 5 acres en el borde de la ciudad. La propiedad respaldó a la Tierra Forestal Nacional, proporcionando privacidad y espacio para deambular. Un columpio de madera colgaba del roble masivo en el patio delantero y los macizos de flores. El proyecto de Maddie se filmó en la pasarela, estallando con colores de primavera. Ethan se paró en el porche, la taza de café en la mano, viendo scouts corriendo a través del prado. Hannah y Maddie persiguiéndole después de él. La risa de las chicas volvió a él en la brisa de la mañana.
A las 9:13 todavía estaban trabajando en sus traumas, todavía tenían pesadillas y contratiempos, pero esos momentos llegaron con menos frecuencia ahora, eclipsados por tramos cada vez más largos de alegría simple de la infancia. Hoy marcó el aniversario del fallo final del juez otorgando a Ethan tutela permanente de Hannah. Había sido un largo viaje para llegar a ese momento. Innumerables entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, apariciones en la corte. La investigación sobre el programa de colocación perfecto tenía asuntos complicados, con abogados defensores que sugieren que el testimonio de Hannah podría estar influenciado por su ubicación con Ethan. Pero al final, la evidencia del anillo de tráfico había sido demasiado abrumador, el vínculo entre Hannah y los molineros demasiado fuertes para cortar. William Preston había recibido 30 años en una prisión federal. Richard Holloway, 25. Eleanor Preston estaba cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, no solo por su papel en la red de tráfico, sino por el intento de asesinato de un agente de la ley. Pieza por pieza, el FBI había desmantelado la organización, recuperando 26 niños en total, aunque un número desconocido permaneció desaparecido, probablemente transportado fuera del país antes de las redadas. El timbre sonó, sacando a Ethan de sus pensamientos. Sarah Thompson se paró en los escalones del porche, una bolsa de regalo en una mano, el nuevo medicamento de Scout en la otra. «Lo siento, llego tarde», dijo, entrando. «Emergencia en la clínica». El gato de la señora Abernathy se peleó con un mapache. «¿Quién ganó?», Ethan preguntó, tomando su abrigo. «El mapache, definitivamente». Sarah sonrió, poniendo el medicamento en el mostrador. «¿Cómo está el paciente?». Scout había desgarrado su ACL persiguiendo a un ciervo 3 semanas antes. La cirugía había tenido éxito, pero la recuperación requería descanso, un concepto que el pastor alemán encontró profundamente ofensivo. «Fingir que no tiene dolor», respondió Ethan. «Sigue tratando de correr sobre eso cuando cree que no estoy buscando». Sarah se rió. «Suena familiar. Algunos tipos de aplicación de la ley que conozco tienen lo mismo». Desde la sala de estar llegó el sonido de otra llegada. El camión de Tom llegando al camino de entrada, seguido de las voces emocionadas de las chicas que lo daban la bienvenida a él y a su esposa, Rebecca. Habían estado casados 6 meses antes, una ceremonia tranquila el lago con Maddie como niña de las flores y Hannah como dama de honor junior. La casa gradualmente llena de invitados. Agente Carter, ahora un amigo cercano. El juez Armón, que se había convertido en abuela sustituta de las chicas. Varios diputados y sus familias, vecinos que habían abrazado a la familia Miller poco convencional sin dudas. La ocasión no fue solo el aniversario de tutela de Hannah. También fue una inauguración de la casa, una celebración de nuevos comienzos. A medida que las conversaciones fluían a su alrededor, Ethan se encontró de pie ante la repisa de la chimenea, mirando las fotografías arregladas allí. Jessica sonrió del marco central, sus ojos brillantes con un futuro que nunca vería. Además de su foto, se sentó más nuevo. Los padres biológicos de Hannah, Susan y David Miller, sus caras son amables y abiertas, tan similares a las de Jessica. Era sorprendente que nadie había notado la conexión antes. Contarse a Hannah sobre su relación con Jessica había sido una de las conversaciones más difíciles de la vida de Ethan. Su shock inicial había dado paso a una compleja mezcla de dolor y asombro. Dolor por la tía que nunca sabría, preguntarse por la coincidencia cósmica que la había llevado al esposo y la hija de Jessica. Para Maddie, la revelación de que Hannah era su prima parecía menos sorprendente, como si alguna parte de ella hubiera reconocido la conexión todo el tiempo. «Penny por tus pensamientos», dijo Sarah, uniéndose al junto a la chimenea. «Solo contando bendiciones», respondió Ethan, algo que nunca pensé que volvería a hacer después de que Jessica murió. La mano de Sarah se tocó brevemente. Ella estaría orgullosa, ya sabes, de todo esto. Antes de que pudiera responder, Hannah llamó desde la cocina, anunciando que era hora del pastel. La reunión se movió al espacioso comedor, donde un pastel de chocolate casero se sentó orgullosamente sobre la mesa. 13 velas para Hannah, una para el año de tutela. «Haz un deseo», instó Maddie mientras Hannah se preparaba para explotar las velas. Hannah hizo una pausa, mirando las caras reunidas, a su prima que una vez había estado en silencio, al hombre que la había sacado del fuego y las cadenas, al perro que se había interpuesto entre ella y el peligro. «No necesito desear», dijo suavemente. «Ya lo tengo todo». Más tarde, cuando la tarde se estableció sobre la tierra, los invitados partieron uno por uno con abrazos y promesas de regresar pronto.
Las chicas se retiraron a sus habitaciones. Hannah para terminar un proyecto escolar, Maddie para leer con Scout acurrucado al pie de su cama. Su lesión finalmente lo convenció de descansar. Ethan pisó el porche trasero, mirando a las estrellas emergentes. La noche era fresca pero no fría. El aroma del pino y la hierba nueva se llevaban a cabo la suave brisa. Desde el interior llegaron los sonidos amortiguados de las voces de las chicas. Ocasionalmente se elevan en risas o canciones. Una familia, no la que había planeado, no la que había perdido, sino una familia forjada en fuego y lucha y coraje inimaginable. Pensó en la casa de mármol, ahora cerrada, sus elegantes habitaciones vacías de niños que sufren. Pensó en los Prestons y Hoyoway. Su poder se alejó, su imperio de explotación se derrumbó al polvo. La justicia no era perfecta, nunca lo fue, pero había prevalecido donde más importaba. La puerta se abrió detrás de él. Hannah salió, envuelta en un suéter demasiado grande para ella, una de las que Ethan había guardado. «Estamos listos», dijo simplemente. En el interior, Maddie había arreglado sus estrellas de papel en la mesa de café. El aluminio de oro atrapaba la luz de la luz. Fue su ritual, continuado de la cabaña, expandida en su nuevo hogar, nombrar algo bueno, agregando una estrella a su constelación. Hannah colocó su estrella primero. «Estoy agradecida por la verdad», dijo, incluso cuando es difícil. Maddie agregó la suya. «Estoy agradecido por mi voz y por las personas que me escucharon incluso cuando no podía hablar». Ethan mantuvo su estrella un momento más, pensando en todo lo que habían soportado, todo lo que habían superado. «Estoy agradecido por las segundas oportunidades», dijo finalmente, colocando su estrella junto a la de ellos, «y para la familia que construimos juntos». Mientras se sentaban en un cómodo silencio, las estrellas brillaban sobre la mesa ante ellos. Ethan sabía con certeza que si bien el pasado no podía cambiar, el futuro era suyo para dar forma. Un día, una estrella a la vez. Los momentos tranquilos de la vida, a menudo reflexionamos sobre lo que realmente importa. El viaje de Ethan Miller nos recuerda que la familia no siempre es lo que planeamos, sino lo que construimos a través del coraje y el compromiso. Al igual que Ethan, muchos de nosotros hemos enfrentado una pérdida inimaginable, preguntándonos si la felicidad alguna vez volvería. Su historia habla con cualquiera que se haya parado en la encrucijada del dolor y la esperanza, inseguro de qué camino tomar. El vínculo entre Hannah y Maddie nos muestra que la curación a menudo se produce ayudando a otros a sanar, que nuestras piezas rotas pueden encajar juntas para crear algo más fuerte que antes. Para aquellos que han criado a los niños, biológicos, adoptados o aquellos que simplemente necesitaban a alguien para creer en ellos, sabes el poder de ser un puerto seguro en una tormenta. La lealtad inquebrantable del Scout nos recuerda que a veces viene el amor más profundo con las palabras. A medida que envejecemos y miramos hacia atrás en nuestras vidas, no son nuestros logros los que calientan nuestros corazones, sino las vidas que hemos tocado, las almas que hemos protegido. Al igual que el ritual nocturno de Ethan de nombrar algo bueno, tal vez nosotros también podemos encontrar estrellas en nuestros cielos más oscuros, pequeños momentos de gratitud que, cuando están conectados, iluminan nuestro camino hacia adelante y nos recuerdan que nunca somos demasiado viejos para segundas oportunidades. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. Deja un me gusta y comenta a continuación lo que pensaste de la historia.